Estamos, como les dije, con el doctor Luciano López, quien ha tenido la gentileza de atendernos para responder a nuestras preguntas en este momento. Luciano, muy buenos días. Días, Augusto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el agradecido y la audiencia, por supuesto que también. La pregunta a boca de jarro, ¿se puede anular las elecciones? No, no, al menos no de la manera como la está planteando, vamos a decirlo claramente, el candidato Rafael López Aliaga, porque las causales de nulidad están previstas explícitamente en la ley, Augusto, y solamente se puede anular de manera general por dos casos. Uno, cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos válidos. Estamos hablando que superen el 66.66%. Es una valla altísima. Y ese supuesto no estamos hablando. Y el segundo caso es si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida, o sea, el 33%, que traducido al español, o sea, necesitarías que se anule, por ejemplo, no sé, en el Callao, en Cusco, en Huancavelica, en Puno, y que la suma de esas nulidades te dé 33% del voto total válido. Ninguna de esos dos casos al menos se da ahorita. Y entonces no se podría hacer. Si el señor López Aliaga se está refiriendo a supuestos de fraude en mesas, eso también está previsto en la ley, pero tendría que volar la mesa para decirlo de una manera más clara. Pero vuela la mesa, pues, o sea, eso es lo máximo que sucedería. Y eso también está previsto en la ley, pero que de la nulidad de unas mesas tú escales a la nulidad total de la elección, tendría que suceder los dos supuestos que acabo de mencionar Que no se hace cumplen. unos momentos y eso está previsto en la ley y ninguno de esos dos casos al menos se avisora. Entonces lo que está haciendo es algo totalmente irresponsable porque no está sustentado en la ley. Ahora, te pido, Luciano, una explicación o cómo explicarle a un candidato que está, tú sabes, las campañas políticas y de candidaturas se juega mucho personal y mucho entusiasmo, y también hay gente que ha votado por uno u otro candidato. Sospecho que si la cosa se volteara para Sánchez, Sánchez iría por el mismo lado, porque también lo estaba insinuando ayer. ¿Cómo explicarle en una llegada tan apretadita que esas 63,000 votos que luego se abrió, pero cómo explicarle a la gente que estas mesas que no se abrieron hasta la 1 de la tarde y que hubo gente que se fue a su casa, si ahí estaba el voto que le podría marcar la diferencia? Es eso creo que lo que están alegando de que hay un problema en ese domingo. ¿Cómo explicarle a los que han votado así o a los candidatos de ese sector que no hay lugar para reclamo? Es que tenemos que partir de algo que justo hace unos momentos que mencionabas y que ponía la locución que ayer ha hecho el candidato Nieto. Es que todo tenemos que partir del principio de que tenemos que aprender a respetar la ley. Y es que la ley es la que nos dibuja las reglas de juego. Y para nulidades, por ejemplo, lo que pasó con los 63,000 votos, yo entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones tomó una decisión muy difícil. No muy legal, Fue una más decisión muy política, difícil, ¿no? pero exactamente, tú lo acabas de decir, pero ha sido una decisión política, pero no ha sido una decisión muy ajustada a la ley, porque otra vez, si nosotros nos seguimos a lo que dice la ley señala que después del mediodía no se pueden abrir mesas y eso tiene una consecuencia legal, la posibilidad de nulidad. Entonces, si a eso le sumas que, bueno, ya ok, trata de salvarlas, pero en el peor de los casos podrían haber extendido el horario hasta las 11:59 del mismo día de las elecciones. ¿Por qué, Augusto? Claro. Porque otra vez, ceñido a las reglas de juego, el único que tiene la competencia de convocar elecciones y con un plazo de antelación de casi un año es el presidente de la República y convoca las elecciones para una fecha fija. 13 de abril no es 12 de abril. Entonces, creo, por eso te repito, yo entiendo, la decisión fue muy difícil, pero ha sido una decisión que, traducido a lo que tú me preguntas, desde un punto de vista estadístico, yo entiendo que 63,000 votos es 0.7% del total. Nuevamente,
Si lo ciño a lo que mencioné al inicio de la entrevista, según lo que establece la ley, No hay eso cómo. no te da ni siquiera para poder anular las elecciones completas. Solamente se puede anular cuando es 33% de los votos totales porque vuelan diferentes circunscripciones que suman esa cantidad o porque tú tienes votos nulos o blancos que llegan al 66.66%. Comprenderás que 0.7% es lo que habría que tratar de explicarlo de alguna manera, Claro. de que eso no todo voto es válido, todo voto es constitucional, es un derecho ciudadano, pero para poder anular una elección, es decir, un aspecto tan grave, no es proporcional, no te da la cifra. Necesitas algo mucho mayor como lo que acabo de decir, y eso está en la ley y se reduce a un principio. Tenemos que aprender a tener la cultura de respeto a la ley, nos guste o no, nos convenga o no. Comparto totalmente tu punto de vista, pero insisto otra vez, entre este espacio de la legalidad y la política, hay gente y candidatos, como si es que ocurre con López Aliaga, o inversamente con Sánchez luego, que podrían decir, es que en ese 0.7 está lo que me faltaba para ganarle al otro y entrar en una llegada, pero de nariz, ¿no? De quién pone la cara primero en la meta, asumiendo además que todo ese 0.7 votaba de un lado y otro, que es improbable. Pero con una llegadita tan apretadita, esto puede generar, ya sé que en la legalidad no, pero problemas de justificaciones y movilizaciones sociales y que se arme el tole-tole en el país. Bueno, indudablemente el candidato López Aliaga está jugando a eso. O sea, lo que ha hecho anoche, que en mi opinión, incluso desde un punto de vista legal, para mí, él incluso está cometiendo el delito de perturbación al proceso electoral, que más bien si el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya se mandó para mí de manera inadecuada, a presentar una denuncia penal contra el jefe de un organismo Claro. en pleno proceso electoral, tendría que ser consecuente con esa lógica y entonces si quiere aplicar esa suerte de mano dura medio sin medir bien las consecuencias, tendría que hacer lo mismo con López Aliaga, porque la conducta de López Aliaga calza perfecto. Pero yendo a tu pregunta, a mí en lo particular me parece que todo tiene que ver justamente con la mala decisión, porque si yo hubiera estado en el lugar del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, aunque fuera una decisión muy difícil, no hubiera extendido las elecciones para No. el día 13, porque justamente se abre la puerta a lo que tú me preguntas. Y es que, claro, en una decisión tan ajustada, lo que se va a discutir es eso. Oye, pero no tú ya lo hiciste y ahora mira, se ha generado una desproporción. Nuestra diferencia solamente es como en el 2021, que acuerdas de la segunda vuelta, Claro. Pedro Castillo le gana a Keiko Fujimori por casi entre 40.000 o 50.000 votos, que es menos de los 63.000 que están en juego. Pero ya las cosas están hechas, o sea, y sobre la realidad que tenemos, lo que se va a tener que hacer es tratar de ajustarnos a la legalidad, porque no hay Claro. otra alternativa. Y Luciano, en esa De parte que sobre la legalidad, hay quizá moverle, porque quiero completar los argumentos que he escuchado que puedan darse. Ujú. ¿Podría alguien decir con lo que tú estabas diciendo al comienzo que no era tan legal, digamos, si cabe el término, hacer la votación al lunes 13? ¿Alguien pueda interponer alguna acción en el Poder Judicial para decir eso es, se atropelló la ley y entonces hay que anular las elecciones? Es posible que alguien pueda tratar de llevar el caso al Poder Judicial. Lo que me da la impresión es que no les daría el tiempo, porque los procesos judiciales, si sean de amparo, no son tan rápidos que digamos, mi querido Augusto. Claro. Y lo que es más, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que el cronograma electoral es preclusivo. Es decir, lo máximo que puede decir el árbitro es, sí, ahí debió aplicarse una tarjeta roja, pero lo hago de manera simbólica, pero no retrotraigo el partido para que se aplique la tarjeta Mm. roja. Entonces, ese es el criterio que ha manejado el Tribunal Constitucional en sus diferentes composiciones, ¿ah? No Claro. solamente de los actuales, sino de anteriores, lo que se llama el principio de preclusión, es decir, etapas ya cerradas, ya están cerradas en un proceso electoral, no se pueden reabrir. Entonces, de que el argumento procede, el argumento procede. Es más, lo acabo de ver ahorita en Así. un pronunciamiento que ha firmado el candidato que fue de Acción Popular, Lescano. Lescano ha puesto de que es ilegal de que se haya continuado la elección para el día 13. Argumentos legales existen y por eso digo, fue una decisión muy difícil
es una decisión en términos morales, incluso te podría decir justa, pero no es algo que está muy apegado a la ley, pues, básicamente porque no es competencia del jurado de extender una elección, que la ley solamente le da esa competencia al presidente de la República y en un momento anterior, es decir, con un año casi de antelación. Claro. Entonces, pero ya las cosas están hechas, lo que creo es que se va a tener que continuar, pero la alegación legal a usar definitivamente, y lo que habría que insistir es que no es, lamentablemente, no es una muestra representativa que te da para que de acuerdo con las reglas legales puedas anular una elección, porque solo se puede anular si hay votos nulos o blancos con 66% de los votos válidos o 33% porque Claro, volaron algunas circunscripciones. Son los eso únicos no hay, dos casos previstos en la ley. Otro caso no hay. Eso no es lo hay. que hay que hacerle entender a la gente y lo que habría que replicar esto, porque no es que yo no quiera, sino que ningún abogado creo que pues seriamente podría decir lo contrario, porque eso está en la ley y es muy claro, es muy específico. Ahora, te llevo temporalmente un ratito nada más al terreno más político, y ahí lo que alguna gente puede decir es alegar, yo no sé, tú cómo observas, que esto se origina con una grave falla de la OMPE. Hay Sí. quienes dicen que eso es fraude, y lo que dicen que ese fraude es López Aliaga de derechas y Roberto Sánchez en su comunicado de izquierdas. Por tanto, los dos van en la voluntad de hacer decir que hay fraude, y a mí la verdad que tú crees que hay fraude, hay graves fallas, ¿no? Pero fraude es una cosa de organizar algo masivamente, estructuradamente. En tu opinión, ¿hay algún fundamento que se pueda decir que ha habido fraude? No, para nada. Es que no lo veo, Claro, Augusto, comparto el justamente punto por de lo vista, que tú sí. acabas de mencionar. Tendría que ser una organización totalmente sistémica en la que además tengas evidencias claras y concretas que un problema logístico gravísimo, Fue organizado para gravísimo, eso. o sea, pero que sea más bien muy organizado, muy sistémico, pero si en realidad lo que se está acreditando hasta el momento es que Claro. ha habido un problema logístico severo de un contratista y de una serie de mesas que son 211 y que solamente ocurrieron en Lima y que no ocurrió en ninguna otra parte del país. ¿Cómo podemos escalar de Ya, pero en ese allí argumento a lo que que sea dicen es que todo en el país? Lima estaban los votos de López Aliaga y de Keiko Fujimori. Entonces, alguien podría decir, era para fregar a esos dos candidatos porque asumen que Sánchez tenía menos votos en Lima y más votos en otro lado. De acuerdo, pero entonces tendríamos que siempre probar la base, Claro. y la base es que tendríamos que probar de que había una deliberada intención de una organización, digámoslo con todas sus letras, de carácter criminal, Claro. que tenía la intención de generar esta situación para luego establecer de que era algo fraudulento. Mm, Pero si no se tienen las pruebas de ello, claro. entonces alegarlo es bastante irresponsable y genera una situación de zozobra en estas circunstancias. Porque es más, mira, ayer escuchaba a una vocera de la organización esta del partido político del señor López Aliaga, la señora Rocha, ¿no? Candidata a diputada, y Rosana la Rocha, sí. señora decía, sí, decía algo de lo más descabellado, ¿no? Decía, hay fraude si es que nosotros no pasamos allá, pero, ¿y si pasan? Bueno, entonces participaremos, pero ¿cómo? Sí, sí, o sea, no hay fraude si pasas a la segunda vuelta, pero sí hay fraude si no pasas. Es que O al sea, color político se ese dice tipo, todo eso, ¿no? Porque igual Raúl es, Noblecilla está diciendo eso, evitemos el fraude de la derecha, entonces están como incitando a eso, y vamos a escuchar las voces de exactamente. los dos extremos yendo al choque y querer dirimir esto por eso te decía, en la plaza pública y no en los tribunales donde corresponda. exactamente, por eso decía, creo que tirios y troyanos que están manejando ese discurso del fraude son de lo más irresponsables, totalmente irresponsables, porque como bien dice Nieto, si no hay prueba, si no tienes pruebas Cállate. de que hubo una deliberada intención, de que definitivamente hubo una organización criminal destinada a sabotear el voto de Lima porque favorecía a tal o cual candidato, entonces recién tendrían sentido. Pero si no las tienen, es totalmente irresponsable hablarlo desde ese punto de vista, porque además ahí la legalidad no te acompaña.
Y Luciano, te vuelvo otra vez al campo de la legalidad. Todos estamos muy molestos con lo que ha pasado en la OMPE y claro, cuando ocurre eso uno mira a la cabeza de la OMPE, pero a mí me da la impresión que esta idea de meter presos a los gerentes y todo eso, no veo la justificación. Entiendo la indignación, pero de ahí este cargamontón que están haciendo, a mí me parece que es muy incorrecto. ¿A ti también te parece? A mí también me parece, y desde el punto de vista legal, comparto la opinión que dio mi colega César Nakazaki. Nakazaki, lo escuché también, así es, muy Lo entrevistó Diana Seminario, creo. correcto, ayer Y en él Canal N, sí. explicaba algo que es muy, muy claro. La detención preliminar se ha hecho por un delito que es un delito menor, que es omisión de funciones. Claro, Es el delito menos grave de todos los de corrupción de funcionarios. Delito a final de cuentas, indudablemente. Pero sus penas son tan reducidas mm, que no te dan siquiera para una detención preliminar. claro. Entonces, es bastante insólito, ¿no? César decía, nunca lo he visto en la historia del Perú. Bueno, yo no sería tan exagerado, porque no tengo esa data, no sé si él la tiene, pero sí podría decir de que es bastante insólito que para un delito tan menor se genera toda esta parafernalia y además en una situación en la que ya no había flagrancia. No, Flagrancia es te con las apaño manos en la con masa. las manos en la masa. Ya no había masa Exacto, con las ni manos en en la masa, pero acá momento. ya no había manos en la ¿Cuál era la masa, o sea, masa ahí? claro, más bien ya había un estropicio total con la masa, Claro. o sea, entonces definitivamente no había flagrancia, es un delito que no te da para detención preliminar, entonces hacer toda esa parafernalia definitivamente daña más bien. Yo lo que creo es que los órganos de la justicia electoral y la fiscalía, en este caso, porque la policía no actúa sin que esté acompañado con la fiscalía. Entonces, yo lo que veo es que aquí ha habido problemas de criterio, ¿no? Como el mal criterio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones de presentar una denuncia penal contra el jefe de la OMPE en pleno Claro, proceso, cuando ya la fiscalía tenía abierta una investigación. Entonces, perdóname la expresión, Augusto, pero esas metidas de pata han generado iba a justamente decir una todo palabra este caldo de más fuerte que cultivo. metí de pata. Claro, Porque aquí parecería exactamente. que el jurado lo que quiere es como curarse, salvar cualquier cosa y tirar, ¿no? Pero en este contexto, que salga el jurado, para un observador extranjero que no conozca, mira, el jurado nacional ha denunciado penalmente al de la OMPE. Tú dices, acá hay fraude, pues, ¿no? Claro, o sea, definitivamente Claro, se presta para esa narrativa. totalmente. Entonces, es bastante grave. Y por Muy eso, grave. y si a eso le sumas que anoche el señor López Aliaga sale con un ultimátum al presidente del jurado, ¿no? Y le dice, Claro, si no, y con unas palabras, pues, de lo más oeces, etcétera. así es. Definitivamente ahí el tema está que el propio presidente del jurado, por estas malas decisiones, ha generado el caldo de cultivo para que entonces tibios y troyanos se tiren contra el sistema por una pésima decisión. Y ahí se suma, creo yo, pese a que reconozco que fue una decisión muy difícil, pero creo que fue una mala decisión haber abierto la elección para que continúe el día 13. O sea, Y abrir la yo posibilidad de que haya entiendo un que reclamo para reclamar la ilegalidad de sí, de la sí, elección. correcto, porque en el peor de los panoramas yo hubiera continuado la elección, así sea hasta las 11:59 del mismo día Claro. 12, pero pasar al día 13 ya era demasiado. O sea, ¿por qué? Básicamente por el tema de la convocatoria, porque la convocatoria le corresponde al presidente de la República y con un año de antelación. O Luciano, sea, y última no, no, pregunta, en no todo se este puede. cambalache, ¿qué te pareció? A mí también me generó una expresión de rareza cuando al mediodía la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación al jefe de la OMPE. Entonces, no sé, hay varias preguntas que quiero plantear. Uno, ¿la Junta Nacional de Justicia le corresponde abrir esa investigación? Y dos, abrir la investigación cuando está ocurriendo el proceso electoral es como, no sé, siento que la Federación Peruana de Fútbol dice en el descanso, en el primer y segundo tiempo, voy a evaluar la continuidad del entrenador de la selección. Oye, déjalo trabajar, pero ¿cómo metes el carro en ese momento? Sí, es un problema de oportunidad política, porque por cuestiones de legalidad, la competencia la tiene, porque a la Junta le corresponde designar al jefe de la OMPE y removerlo después de un procedimiento disciplinario. Claro,
pero por eso decía, no es un problema de legalidad, es un problema de oportunidad política. Y otra vez, mira, la verdad, te digo una cosa, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, con tantos cuestionamientos sobre diversos asuntos donde ha actuado de la manera más sospechosa, esa oportunidad política me suena más a oportunismo, a una Totalmente. situación que más bien contribuye deliberadamente a generar zozobra, justamente en medio del partido. Y por eso es que creo que esto que hizo el señor Burneo de denunciar al jefe de la OMP también Es fue gravísimo. algo que hizo un enroque con el oportunismo, ni siquiera la oportunidad política con la que actuó la Junta Nacional de Justicia, y entonces ha generado esta situación en la que ellos mismos se han metido, concretamente además el presidente del jurado, lo voy a decir así de claro, ¿no? Claro. Entonces, ahora en esta situación, es más, ayer en la conferencia de prensa que hizo la misión internacional de la OEA, perdón, de la Unión Europea, justamente ellos han mencionado, no hay visos de irregularidad en todo el país. El caso concreto de las Claro. 63.000 electores, representativamente, si bien en una justa demasiado estrecha como la que va a ocurrir puede pesar, pero no es representativa. Y entonces, claro, ya no podemos llorar sobre leche derramada, pero por eso que creo que fue una mala decisión del jurado haberlo extendido hasta el día lunes. El peor de los casos hubiera sido hasta las 11:59 del día 12, pero no el día 13. Es O sea, terrible creo este que fue cambalache en el que totalmente estamos. eterno. Luciano, Sí, muchísimas gracias. Ojalá que se pueda al salir, pero contrario, yo siento gusto. que esto todavía se va a poner peor antes de ponerse mejor Se va a poner peor. Yo también veo lo mismo. y Veo que que el se va a ánimo poner va de peor. choque, ¿no? En Sí, y ambos lo que es lados. peor es que lo que es peor es que el marco legal no tiene prevista una situación como esta. Y eso también tenemos que tenerlo claro, porque aunque se quisiera acoger esa hipótesis, ¿de dónde van a sacar el marco legal para poderlo anular Mm, si no está previsto como tal? O sea, eso es, y además eso se hace por ley orgánica, el marco legal lo tiene que aprobar por una ley orgánica y el Parlamento. Entonces, en realidad se han metido en una encrucijada sin duda. bastante aguda, pero definitivamente por faltas de criterio político, en realidad, creo yo, del presidente del jurado, hay que decirlo claramente. Totalmente. Y esto ocurre en un marco, Luciano, finalmente, donde lamentablemente la legalidad o la política sobrepasa la legalidad en un montón de terrenos en el país, en los procesos judiciales, investigaciones, en todo, y estamos pagando las consecuencias. Sí, totalmente, totalmente. Es lamentable, pero creo que eso todavía se va a agudizar más. Así es, se va Bueno, a poner veamos peor cómo va antes de el estar mejor. desenlace. Muchas gracias, Luciano. Un gran abrazo.